Hola, hola amigo, ¿cómo estás? Excelente día. El día de hoy, bueno, vamos a continuar con la clase número 2 de este curso de básicos de Forex. Y en esta ocasión, hermano, en esta clase te voy a explicar o te voy a enseñar cuáles son los tipos de trading y los diferentes estilos de trader que hay, ¿ok? Dependiendo del tiempo que tengas, dependiendo igual del capital que tengas, vamos a buscar la manera de irnos adaptando a cualquiera de estos estilos, hermano. Así que bueno, vamos iniciando. Primero que nada, hermano, tienes que entender, hermano, que un trader es aquella persona que gestiona, ¿ok? Se encarga de analizar los diferentes tipos y variables que se presentan dentro del mercado financiero, ¿ok? Tratamos de entender los movimientos que hace el precio, ¿ok? Y de esta manera estimamos cuándo sería el momento más correcto o más ideal para buscar compras o ventas en los activos financieros que ya te he explicado en clases anteriores. Entonces, eso básicamente es el trabajo de un trader, gestionar y analizar las diferentes variables. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia, hermano, entre un trader profesional y un trader novato? O la diferencia prácticamente entre las personas que a veces van entrando en el trading, bro. Aquí es importante tener en cuenta y esto yo siempre se los explico a todos los que son nuevos, hermano, las expectativas, ¿ok? Es muy importante que como nuevos tengan una expectativa correcta de lo que es el trading, ¿ok? Un trader profesional, hermano, primero que nada, busca cuidar el capital ante todo, hermano, ¿ok? A lo que se le llama gestión de riesgo. Busca cuidar el capital antes de hacerlo crecer, ¿ok? Y el trader novato, o el trader amateur, en este caso, lo que quiere hacer es buscar la manera de crecer rápido su capital, enriquecerse rápido, sin importarle las consecuencias. Muchas veces me he topado con chicos que son nuevos, que como te decía justamente, vienen con cuentas de 10, 15, 50, 100 dólares y con eso quieren ganar miles. Y lamentablemente lo único que hacen es arriesgar más de lo normal y lo único que hacen es terminar quemando su capital. Entonces, si tú quieres en el largo plazo durar como un trader o ser en algún momento un trader profesional, tienes que entender la primera regla, que es ante todo cuidar el capital, hermano. No importa que las ganancias sean mínimas, siempre y cuando se esté cuidando del capital. Eso es lo más importante, hermano. Otra de las diferencias que hacen un trader pro a un trader novato, ¿ok? Es la gestión de las emociones. Un trader profesional sabe controlar sus emociones al momento de operar. Todo lo contrario, a un trader novato se deja llevar por emociones como el miedo, la codicia, la avaricia, la venganza, ¿ok? Reacciona a ganancias o pérdidas. Hay traders, me ha tocado ver compañeros cómo reaccionan a veces a pérdidas que tienen en el mercado y a veces este tipo de reacciones, hermano, desencadena emociones, ¿ok? Ya no estás analizando correctamente el gráfico y eso pues te lleva a pérdidas más grandes todavía, más significativas. O en el peor de los casos, a terminar quemando la cuenta. Entonces es otra de las diferencias, bro. Ok. Y otra de las diferencias, ¿ok? Es que un trader profesional domina una estrategia comercial. A diferencia de un trader novato que simplemente opera porque le dio una corazonada o porque simplemente creencia, ¿ok? Creyó que el precio iba a bajar y aplicó una venta. Creyó que el precio iba a subir y compró. No, no es así. Para que seas un trader profesional tienes que conocer los diferentes conceptos, tienes que conocer algunos términos, ¿ok? Y en base a ello desarrollar una estrategia comercial. Si, por ejemplo, si en una sesión operativa no se cumplen los parámetros de tu estrategia, simple y sencillamente no entras, ¿ok? No ejecutas operación. ¿Por qué? Porque así lo dice tu estrategia comercial. Eso te va a diferenciar de ser un trader profesional a simplemente ser un trader novato o un trader amateur o un trader simplemente que tradea por emoción. Entonces es muy importante conocer esas diferencias, hermano. Y bueno, dentro del mercado, hermano, existen cuatro formas de tradear, cuatro formas de operar. Está lo que sería el scalping, ¿ok? Ahorita vamos a detallar cada uno de estos estilos. Está lo que sería el trading intradía o el intraday. Está lo que sería el swing trading,
¿ok? Y por último, el positional, ¿ok? ¿Cuál es la descripción del scalping? El scalping, hermano, se define más que nada o básicamente como un estilo de trading de muy corto plazo, ¿ok? Donde las operaciones que se abren y cierran en cuestión de minutos o inclusive segundos, ¿ok? Tú abres una operación, corre 2 3 minutos y ya está cerrando, ¿ok? Esa es la principal característica del scalper. Otra de sus características, hermano, es que se enfoca en los pequeños movimientos del mercado, ¿ok? Utilizando lo que sería en este caso un poquito de apalancamiento para poder, digamos, obtener beneficios. Como son operaciones muy cortitas, digamos que el trader scalper utiliza un poco de apalancamiento. ¿Cuáles son sus ventajas? Una de sus principales ventajas, hermano, es que como se enfoca en movimientos cortos, ¿ok? O en movimientos pequeños, digamos que no estás mucho tiempo en el gráfico. Es decir, eh, tu sesión operativa, digamos, dura 1 hora, por ejemplo, ¿ok? Y en esa hora vas a buscar como máximo 2 o 3 movimientos, ¿ok? Entonces, esto te garantiza que no estés mucho tiempo en el gráfico. Las desventajas del scalping es que como son operaciones de muy corto plazo, esto genera un alto nivel de estrés, ¿ok? Un riesgo más elevado. ¿Por qué? Porque obviamente tienes que utilizar, digamos que un apalancamiento más grande para poder sacar beneficios en operaciones de muy corto plazo. Entonces, esas como que son las características principales del trader scalper. Y continuamos, hermano. Tendríamos lo que sería el trading intradía, que es en el que yo personalmente me especializo. El trading intradía, hermano, el intraday, es aquel donde las operaciones que se abren cierran dentro del mismo día. ¿Ok? Si tú abres una posición, no sé, a las 6 de la mañana, esta operación estaría cerrando tal vez, no sé, a las 11 de la mañana, 12 de la mañana o al final del día como tal, ¿ok? Dependiendo de la operación que se esté tomando. Eh, Como tal, una de sus principales características es que no mantienen posiciones abiertas durante la noche, ¿ok? Para evitar, digamos, que la volatilidad de los cambios de sesión. Esa es una de las principales características. Son operaciones que duran entre 3 4 o hasta 5 horas por mucho, ¿ok? Una de sus principales ventajas es que evitan el riesgo de las fluctuaciones nocturnas, ¿ok? Lo que te decía, por eso es que cuando abrimos una operación en el día, tratamos de cerrarla antes de que acabe el día, porque en el cambio de sesión, como se operan, digamos, pares de divisas, en este caso, por ejemplo, el euro dólar, ¿ok? Cuando hace el cambio de mercado, ahí es donde hay alta volatilidad. Entonces, algunas operaciones se pueden ir en contra o inclusive terminar perdiendo y se pierde toda la ganancia que ya íbamos en camino. Ahora, una de sus desventajas es que sí, claro, requiere dedicación y tiempo, porque obviamente pues hay que estar analizando, hay que estar esperando, digamos que se den ciertos movimientos o ciertos parámetros para que obviamente pues podamos nosotros ejecutar nuestra operación. Sí puede llegar a ser un poquito estresante, ¿por qué? Porque obviamente para aquellas personas que digamos son impacientes, pues sí le genera un poquito de estrés el estar esperando el movimiento, ¿ok? Se pueden llegar a dar el caso de que se dan comisiones elevadas por el alto número de operaciones, ¿ok? Yo personalmente en lo que es intraday, yo recomiendo precisamente por eso, como máximo 2 o 3 operaciones por día, máximo, hermano, máximo. Lo que muchos recomiendan es de 1 a 2, pero es válido hasta 3 operaciones por día, ¿ok? Yo personalmente es lo que hago, de 1, 2 o a veces hasta 3 operaciones, dependiendo el caso. Si veo que hay mucho movimiento y hay oportunidades, bueno, pues tomamos las operaciones. Y si no, simplemente tomamos de 1 a máximo 2 operaciones. Ahora bien, el swing trading, hermano, es aquel donde las operaciones se mantienen abiertas desde días hasta semanas. Hay traders que, por ejemplo, abre el premercado el día domingo, analizan, ¿ok? Abren una operación, ya sea en compra o ya sea en venta, y cierran su posición hasta el día viernes, antes de que cierre justamente el mercado. Entonces, este es el swing trading. Hay traders que inclusive, por ejemplo, los que tradean acciones, eh, esperan, por ejemplo, algún reporte, ¿ok? O algún movimiento brusco para colocar una operación
y ahí pues dejan correr su operación, inclusive te digo a veces hasta semanas, ¿ok? Pues pegándole casi a meses inclusive. Yo he conocido traders que operan meses. Su característica principal es que, como te digo, se enfoca en las tendencias de mediano y largo plazo, ¿ok? Porque obviamente lo que busca son movimientos más largos, más macros, por decirlo así. Su principal ventaja es que obviamente al ser un tipo de trading más a largo plazo, digamos que tenemos menor presión por operar, ¿ok? No tenemos que estar tanto tiempo analizando el gráfico, digamos que estamos menos expuestos, por decirlo así, ¿ok? Las desventajas, una de sus principales desventajas es que como es una operación que corre a largo plazo, primero tenemos exposición al riesgo volatilidad nocturna, ¿ok? O los fines de semana. Cuando apertura el mercado en fines de semana, a veces se dan movimientos muy bruscos que posiblemente nos pueden terminar sacando. Entonces es ahí un poquito de donde se requiere la paciencia, mucha paciencia, full paciencia aquí y control emocional, ¿ok? Porque imagínate que tú tienes una operación corriendo en una semana que ya iba en profit y de repente en la siguiente semana se te va en negativo, ¿ok? Y entras en un ataque de pánico, cierras y en la siguiente semana recupera todo lo perdido. Entonces aquí se ocupa full paciencia y mucho control emocional. Y por último tenemos el positional. El positional trading es donde aquellas operaciones se mantienen desde meses o inclusive años, hermano. Esto ya es más como para el estilo de inversión, va más como para el estilo de holdear, se le llama, para aquellos traders, por ejemplo, que compran criptomonedas, ¿ok? Donde esperan 1, 2 o hasta 3 años, ¿ok? Hasta que el activo alcance cierta rentabilidad para después vender, ¿ok? Su principal característica, pues como ya digo, son las tendencias de muy largo plazo, ¿ok? Como te digo, son similar a la inversión, pero con una intención más activa. La ventaja principal es que pues al ser una operación de muy largo plazo, digamos que aquí no nos interesan las fluctuaciones del día a día, simplemente posicionamos nuestra entrada y dejamos correr el tiempo que sea necesario, dependiendo obviamente del activo que estemos trabajando, porque no todos los activos se pueden trabajar así. Su principal desventaja, hermano, es que como es a largo plazo, hermano, sí requiere, digamos que un conocimiento más extenso o más profundo de lo que sería el análisis fundamental, que sería los eventos macroeconómicos o qué podría afectar en este caso nuestro activo, ¿ok? Entonces aquí sí es más, un poquito más de conocimiento macro o noticias o fundamentales. Entonces, digamos que son sus desventajas. Entonces, bueno, como puedes ver, hermano, tenemos 4 estilos de trading muy diferentes. Cada estilo se puede adaptar a ti dependiendo, como te digo, de tus horarios. Dependiendo, por ejemplo, si tienes mucha carga de trabajo, posiblemente puedas ser un trader intradía, un trader tal vez swing, ¿ok? Que no tenga tanto tiempo para operar. Si eres un trader que inclusive a lo mejor tienes, digamos que un poquito más tiempo, podrías tal vez hacer scalping, ¿ok? O intraday, que es el más recomendable, por decirlo así. Pero todo depende del tiempo que tú tengas, que dispongas, hermano. Así que bueno, avanzamos. Aquí como puedes ver en esta tabla, hermano, que te estoy mostrando, justamente, bueno, pues te muestro las principales características a grandes rasgos de todos los tipos de trading. Digamos que las comparativas, ¿ok? En cuanto a temporalidad, en cuanto al número de operaciones, las herramientas que normalmente se utilizan, el nivel de estrés que obviamente provoca y el nivel de riesgo, ¿ok? En el scalping, como ya te dije, la temporalidad es de segundos a minutos, son operaciones que abren y cierran, ¿ok? En cuanto al número de operaciones, como son operaciones que se abren y cierran muy rápido, pues obviamente requieres estar abriendo y cerrando varias operaciones para alcanzar, digamos, la meta del día, ¿ok? La cantidad a lo mejor de capital que quieres lograr al día, ¿ok? Las herramientas que utiliza el scalping, algunas de ellas, por ejemplo, el MACD, que es una herramienta de volumen, el RSI, que por ejemplo es una herramienta igual, que calcula volumen. El nivel de estrés, como ya te decía, es demasiado alto, bro. Juegan aquí mucho las emociones y se requiere full paciencia y control de emociones, bro, total. Eh, yo personalmente para los nuevos no recomiendo para nada el scalping, es algo muy brutal. Y obviamente el nivel de riesgo pues es extremadamente alto, bro, extremadamente alto. Digamos que por alguna razón tu análisis no fue el correcto y si te sobreapalancaste puedes perder bastante porcentaje de tu cuenta. Entonces, sí, no recomiendo el scalping para los que son nuevos.
En el intraday, como ya te dije, las operaciones duran desde minutos. Ha habido, en lo personal, operaciones que me cierran, no sé, en 30, 45 minutos, y ha habido operaciones que me cierran hasta en 5 horas, ¿ok? Son operaciones que cierran el mismo día. El número de operaciones, bueno, varía dependiendo de tu gestión de riesgo. Puede ser desde una, como ya te dije, una operación por día. ¿Por qué? Porque aprovechamos solamente el movimiento de distribución de la sesión que estamos operando. Entonces puede ser de una a 3 operaciones máximo, ¿ok? ¿Qué herramientas utilizamos en el intraday? Utilizamos lo que es el análisis de la estructura del mercado, que esto justamente lo vamos a estar viendo más adelante. Utilizamos conceptos de Smart Money, ¿ok? Que también lo vamos a estar viendo más adelante. Algunas herramientas, algunos indicadores como el RSI, que también te voy a explicar cómo usarlo más adelante. Algunas estrategias como la MPM, que también te la voy a explicar más adelante. ¿Cuál es el nivel de estrés dentro de la estrategia intradía? Sí es un poquito alto. ¿Por qué? Porque, te vuelvo a repetir, hay que ser muy pacientes para esperar, digamos, que el momento preciso, ¿no? Donde el precio, si nosotros marcamos una zona donde el precio puede reaccionar, tenemos que esperar a que el precio vaya y reaccione en la zona. Y si simplemente no se da la reacción o simplemente el precio no da la entrada, bueno, pues no operamos. Entonces, sí es, algunos les estresa mucho este tipo de operativa. ¿Por qué? Porque hay que esperar bastante, hermano. Entonces, sí, obviamente genera un poco de estrés. El riesgo es igual, medianamente alto, debido a que nosotros nos exponemos mucho a las fluctuaciones de las noticias diarias, ¿ok? Por ejemplo, yo que opero de 6 de la mañana a, no sé, 10, 11 de mediodía, digamos que estoy expuesto a las noticias que salen, por ejemplo, en el dólar, ¿ok? Son noticias que generan mucha volatilidad en el mercado y pueden generar que, si mi análisis no fue el correcto, este se vaya directo al stop loss. Entonces, digamos que sí tiene un riesgo medianamente alto, pero pues es menor al del scalping. ¿Por qué? Porque obviamente estás menos expuesto. Entonces es ahí como que marcando las diferencias nada más. En la parte del swing, como ya te expliqué, hermano, dura de días a semanas, ¿ok? El número de operaciones puede ser poco también, porque en el swing normalmente hay traders que buscan una operación inclusive por semana, o sea, una o dos operaciones por semana, dependiendo del activo que estén trabajando. Hay traders que se enfocan en 4 o 5 activos, dependiendo su cartera, ¿ok? De activos también. Eh, y en cada activo, ¿ok? En la sesión premercado, en día domingo, si encuentran la oportunidad, abren posición y dejan correr, ¿ok? En la parte de herramientas, aquí se utilizan, pues como te dije, los gráficos semanales. ¿Por qué? Porque está más a largo plazo. Utiliza lo que serían las noticias macroeconómicas, los eventos macroeconómicos que salen, las noticias fundamentales, para aprovechar igual justamente esos movimientos de volatilidad que puedan ir a favor de su tendencia o a favor de su posición, hermano. En el nivel de estrés, pues como ya te dije, es un estrés medio. ¿Por qué? Porque aquí no te estás preocupando por las fluctuaciones del día a día, ¿ok? Si tú ya colocaste una posición que, no sé, digamos va para, analizaste el gráfico semanal y va a tardar, no sé, unas 3 semanas en recorrer, bueno, pues no te preocupas por si está subiendo o bajando en el gráfico de una hora, ¿sí me explico? O sea, es un poquito más tranqui aquí. Y en el nivel de riesgo, pues como ya te dije, aquí el riesgo es un poquito más bajo. ¿Por qué? Porque no estamos abriendo ni cerrando posiciones. Simplemente abres una posición y esperas a que se dé el resultado. Obviamente sí se requiere un nivel de experiencia más alto en este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque obviamente son posiciones, pues sí, más a largo plazo. Obviamente tienes que tener la experiencia para saber exactamente dónde vas a colocar una posición. Entonces imagínate, ¿no? Que abres una posición y que de repente tardó 3 semanas y al final de cuentas no se dio. Entonces no vale la pena el tiempo perdido. No sé si me entiendo aquí, hermano. Bueno, y el último en el posicional, como ya te dije, la temporalidad puede ser de meses a años, hermano, ¿ok? Aquí sí, hermano, pues hay traders que abren posiciones y holdean hasta morir, hermano. Hay traders que he conocido que tienen posiciones abiertas desde hace 3 4 años y siguen ahí trabados. Por ejemplo, en el oro, que ha subido bastante en los últimos 3 años. Entonces hay traders que llevan bastante buena ganancia por haber abierto una posición hace 3 años. Entonces, bueno, aquí en el nivel de operaciones es muy bajo, relativamente bajo. ¿Por qué? Porque te digo, son operaciones que se abren cada
cada muy de vez en cuando, hermano. ¿Ok? ¿Qué se ocupa para ser un positional trader? ¿O qué herramientas necesita un positional trader? Ocupa, digamos, reportes financieros, análisis macro más profundo, digamos que estudiar todos los eventos macroeconómicos que van saliendo. Sí, es más, digamos, fundamental, hermano. Más que técnico, es todo fundamental, hermano. El nivel de estrés, súper bajísimo, hermano, porque pues te digo, aquí un trader posicional no le interesa si está subiendo o bajando en el diario, si está subiendo o bajando en el de una hora, no le interesa, ¿ok? ¿Por qué? Porque él, su análisis le indica que dentro de 3 4 años el activo podría dar una cierta rentabilidad. Entonces ahí no hay estrés, ¿ok? Así que bueno, hermano, estas son en resumen, digamos que las comparativas entre todos los estilos de trading que hay y sus ventajas y desventajas. Ya tú sabrás, hermano, a cuál te vas a adecuar, dependiendo, te digo, de tu tiempo y del capital con el que dispongas, hermano. Así que bueno, hasta aquí dejamos la segunda clase del día de hoy. Nos estamos viendo en la siguiente clase, hermano. Saludos.